Hola a todos, hoy vamos a empezar con la regulación de las hormonas. Vamos a ver que las hormonas no están en una cantidad constante en la sangre, sino que vamos aumentando o disminuyendo su cantidad dependiendo de lo que nos interese. Y vamos a ver de qué depende todo esto. Las distintas hormonas se regulan de distinta manera. Por ejemplo, vamos a hablar de la insulina y el glucagón. Hemos dicho que la insulina tiene una función que es disminuir la glucemia. Es una hormona hipoglucemiante. ¿Para qué sirve esto? Pues por ejemplo, si nosotros nos comemos una manzana, lo que va a pasar es que va a subir la glucemia, va a subir la glucosa en sangre. A nosotros no nos interesa para nada que el azúcar esté en la sangre. De hecho, sabéis que es malo, que esto es cuando el azúcar se mantiene alta en la sangre, se produce una enfermedad que es la diabetes. ¿Qué hacemos? ¿Por qué tenemos glucemia en la sangre? Porque está circulando para ser distribuida a todas las células del cuerpo, pero queremos que la glucosa pase a las células del cuerpo. Para esto es la insulina. Aquí interviene la insulina y la insulina consigue que la glucosa sea consumida por las células. Si no tengo insulina, esta glucosa no es consumida por las células y me voy a encontrar con dos cosas. Una, que la glucosa está alta y otra, que las células están pasando hambre. Bueno, entonces, ¿cómo se regula la insulina? Pues se regula con la glucosa. Cuando sube la glucosa, sube la insulina, ¿vale? Por tanto, sube la glucosa, aumenta la insulina. Es nuestra respuesta y entonces disminuye la glucosa, ¿vale? Concretamente la glucemia, la glucosa en sangre. ¿Qué pasa si baja la glucemia? Imaginad que estamos sin comer, en ayunas, hacemos mucho ejercicio, consumimos mucha glucosa y no nos queda glucosa. Pues entonces no nos queda glucosa en sangre. Aumenta, ¿os acordáis de qué hormona fabricaba también el páncreas, que hacía lo contrario que la insulina? Es el glucagón. Aumenta el glucagón y entonces consigo aumentar la glucemia para proporcionar azúcar a las células que la necesitan. Pues este es el caso, por ejemplo, de la insulina y el glucagón. Por tanto, la insulina y el glucagón se van a regular fundamentalmente dependiendo de la glucemia. De todas formas, que sepáis que todas las hormonas interactúan entre sí y que esto es un poquito más complejo de como yo os lo voy a explicar, pero esto es para que os hagáis una idea bastante cercana de cómo funciona esto. Si hablamos de la calcitonina, ¿os acordáis la calcitonina que la fabrica el tiroides? Calcitonina. El tiroides que no solo fabrica hormona tiroidea, fabrica también calcitonina. La calcitonina lo que hace es que se deposite el calcio en los huesos. ¿Os acordáis? Calcio en los huesos. Y luego tengo otra hormona que es la contraria, que es la paratormona o hormona paratiroidea, que la fabrica la paratiroides. Fijaros que está muy cerquita y tienen efectos contrarios, que es quitar calcio a los huesos. ¿Y dónde va el calcio que le quitamos a los huesos? Y pasarlo a la sangre. Es decir, lo que hace es aumentar la calcemia. Y esta, si yo cojo el calcio y lo pongo en los huesos, ¿qué pasa con el calcio en la sangre? Que disminuye la calcemia, ¿vale? Por tanto, si yo tengo mucho calcio en sangre, ¿qué me interesa hacer? Me interesa meter ese exceso de calcio, una hipercalcemia puede ser incluso letal, ¿vale? Me interesa meter ese calcio en los huesos. ¿Eso quién lo hace? La calcitonina. Entonces, si sube el calcio, se detecta, el tiroides fabrica más calcitonina y la calcitonina hace que el calcio vaya a los huesos y por tanto, ¿qué va a pasar con la calcemia? Disminuye la calcemia. Y si es lo contrario, imaginad que lo que tengo es una hipocalcemia. Una hipocalcemia puede provocar una parada muscular, una parada cardíaca, por ejemplo. Pues entonces
A mí lo que me interesa ahora es lo contrario, quitarle calcio a los huesos para que el calcio vaya a la sangre y lo puedan usar los músculos o quien lo necesite. Entonces, este lo que hace es meter calcio en los huesos para que no haya líos, y esta es quitar calcio a los huesos y así aumento la calcemia. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de esto? Pues que si yo no consumo calcio y estoy tirando con la paratiroides, estoy quitándole calcio a los huesos, voy a tener una osteoporosis, un problema de osificación, de calcificación de los huesos. Vale, esto sería con relación al calcio. Luego teníamos dos hormonas que tenían que ver con la leche materna, ¿os acordáis? Una es muy fácil de recordar porque es la prolactina, está muy claro, prolactina. La prolactina lo que hace es que se fabrique leche. Y luego teníamos la oxitocina. Y la oxitocina lo que hace es favorecer que salga la leche. ¿Quién estimula estas hormonas? Pues es muy fácil. No sé si habéis oído que nosotros regulamos la fabricación de leche materna a las necesidades del niño. Si el niño mama mucho, fabricamos más leche. ¿Eso cómo es? Pues muy fácil. Cuando el niño lacta, lo que va a pasar es que consume leche, ¿no? Consume leche. Nosotros al ver que estamos gastando leche, lo que hacemos es aumentar la fabricación de prolactina y así tenemos más leche, ¿vale? Además, cuando el niño lacta, lo que ocurre es que se activa también la fabricación de oxitocina. Al succionar el niño, se fabrica oxitocina y sale más leche, ¿vale? De forma que realmente al bebé lo que más le cuesta es empezar a mamar. Al empezar a mamar tiene que succionar con fuerza, le va a costar trabajo sacar las primeras cantidades de leche. Pero en ese momento la succión empieza a estimular la fabricación de oxitocina y ya la leche sale sola, ¿vale? No le va a costar tanto trabajo sacarla. Esto con respecto a la leche. Luego tenemos otras hormonas que tienen que ver con el volumen de la orina, ¿verdad? Y con los componentes de la orina y tal. Normalmente estas hormonas tienen relación bien con el volumen de sangre, bien con la tensión arterial. Y de hecho, si os dais cuenta, cuando hay poco volumen de sangre, baja la tensión arterial. Entonces, si disminuye la volemia, es decir, el volumen de sangre, por ejemplo, porque estamos muy deshidratados o porque nos estamos desangrando, o disminuye la tensión arterial, tenemos una hipotensión arterial, van a pasar dos cosas. Se va a estimular la síntesis de hormona antidiurética. ¿Qué va a hacer la hormona antidiurética? Como no tengo amarillo, que es el color del pis, lo hago en naranja. Disminuye la diuresis, es decir, disminuye el volumen de la orina. ¿De acuerdo? Y además va a estimularse también la secreción de aldosterona. La aldosterona era un mineral corticoide que se fabrica en la corteza suprarrenal. ¿Vale? ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona lo que hace es retener sodio. Retener sodio, sal, ¿vale? Como el agua va a donde va la sal, pues al retener sodio, también lo que hacemos es retener agua. Y al retener agua, ¿qué hacemos? Que disminuimos el volumen de orina. Si os dais cuenta, son dos mecanismos, dos hormonas que el efecto final es el mismo, disminuir el volumen de orina. Si os acordáis, habíamos comentado en algún momento que el riñón fabrica una hormona, fabrica la EPO, la eritropoyetina, que lo que hace la eritropoyetina es estimular la fabricación de eritrocitos, de glóbulos rojos.
Muy bien. Si recordáis, los glóbulos rojos lo que hacen es transportar el oxígeno en sangre. Si nosotros tenemos poco oxígeno en el cuerpo, poco oxígeno en sangre o pocos eritrocitos en sangre, ¿qué va a pasar? Se va a estimular la síntesis de EPO y eso estimula la médula ósea para que fabrique eritrocitos. ¿Vale? Así podríamos seguir con muchas hormonas, pero quiero entrar en un sistema de regulación que parece un poco lioso al principio, pero vais a ver que no lo es tanto, que es el eje hipotálamo hipofisario. Eje hipotálamo hipofisario. No sé si os acordáis que os dije que estas dos glándulas están en el encéfalo, que el hipotálamo es a la vez glándula y también pertenece al sistema nervioso, y que la hipófisis era como la supervisora, la que mandaba en varias glándulas del resto del cuerpo, y el hipotálamo manda sobre la hipófisis. ¿Y esto cómo se hace? Pues muy fácil, a través de hormonas. Si yo tengo aquí el hipotálamo y tengo aquí la hipófisis, vamos a ver cómo se regula, por ejemplo, la fabricación de tiroxina en la tiroides, ¿vale? ¿Para qué era la hormona tiroidea? Sirve para muchas cosas, pero es famosa sobre todo porque aumenta el metabolismo del cuerpo, es decir, aumenta la cantidad de energía que quemamos. La hormona tiroidea o tiroxina estimula en las células el consumo de energía. Voy a comentaros una situación muy concreta donde nos interesa estimular el tiroides. Por ejemplo, en una hipotermia. Yo tengo frío en el cuerpo, estoy entrando en hipotermia, lo que hace mi organismo es generar calor. ¿Cómo? Quemando calorías. ¿Y eso quién da esa orden? La tiroides. Pero la tiroides da la orden porque se lo van a mandar la hipófisis, y a la hipófisis se lo manda el hipotálamo. ¿Cómo se comunican entre sí estas hormonas? Muy fácil. Se comunican, estas glándulas se comunican mediante hormonas. El hipotálamo, la tiroides hemos dicho que fabrica tiroxina, ¿verdad? Tiroxina. Vale, lo que son glándulas, hormonas, lo voy a dibujar, lo voy a colorear en rosa y las voy a rodear, ¿vale? Y la tiroxina y el efecto lo voy a poner en verde. ¿Qué ocurre con la tiroxina? ¿Qué provoca? Una estimulación del metabolismo. Metabolismo, por tanto, consumo de energía. Consumimos calorías. Pues mirad, imaginaos que estamos en esa situación de hipotermia y el hipotálamo se da cuenta y quiere que la tiroides fabrique tiroxina. Pues entonces, el hipotálamo fabrica una hormona que se llama TRH. ¿De acuerdo? Que significa hormona liberadora de TSH, ¿vale? Da igual, TRH. R viene de release, que en inglés significa liberar. Cuando la hipófisis recibe la TRH, sabe que lo que ella tiene que hacer es liberar TSH, que significa, la S es de estimular en inglés, que es una hormona que estimula el tiroides. Y cuando el tiroides recibe la TSH, ya sabe que tiene que fabricar más tiroxina, ¿de acuerdo? Por tanto, la TRH tiene una estimulación sobre la hipófisis para que la hipófisis fabrique TSH. La TSH tiene una acción estimulante sobre el tiroides para que el tiroides fabrique tiroxina. Sin embargo, si tuviéramos un exceso de tiroxina, la tiroxina lo que tiene es un efecto negativo sobre el hipotálamo. De esta forma mantenemos un equilibrio. Si me excedo de tiroxina, el exceso de tiroxina actúa sobre el hipotálamo diciéndole, deja de fabricar TRH, deja de estimular esto, que nos estamos pasando. Esto es como un termostato.
Esto se llama feedback en inglés o retroalimentación en español. Feedback. Feedback o retroalimentación. Se usa mucho la palabra inglesa, es más corta la verdad, pero es retroalimentación. Esto significa retroalimentación negativa, es decir, que cuanto más alta es la tiroxina, más inhibición se produce en el hipotálamo, menos TRH se libera en el hipotálamo. Esto se ha puesto el ejemplo de la tiroides, pero lo mismo pasa con las hormonas de la corteza suprarrenal, con los corticoides. Lo que pasa que ya no sería la TRH, sería otra hormona con otro nombre que le diría a la hipófisis: libera esa hormona que estimula a la suprarrenal, y aquí en vez de tiroides tendríamos que poner glándula suprarrenal. Y lo mismo pasa con los ovarios y los testículos. Por tanto, ¿qué glándulas son reguladas con este sistema, con el eje hipotálamo-hipofisario? Tiroides, corteza suprarrenal, recordad que las suprarrenales también tienen una médula y no tiene nada que ver con esto, ovarios y testículos, dependiendo de si eres hombre o mujer. Y esto es todo. Hasta la próxima.